Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión. Te pedimos por Juan Carlos y sus actividades, Alejandro y sus actividades, Mirta y sus actividades, a mí y mis actividades. Te pedimos que derrames sobre todos nosotros todo tu amor, tu misericordia, que perdones todos nuestros pecados, que nos ayudes, que ayudes al mundo entero. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Fernando. Gracias, Bueno, Fernando. gracias, Señor, por este encuentro y dame tu luz, que sea tu palabra, tu persona la que transmita. Y gracias por esta posibilidad de comunicarme con mis hermanos y que el Espíritu Santo me guíe. Y bueno, nos vaya transformando, nos ilumine, nos limpie, nos perdone. Todos tenemos que ser edificados en tu divina presencia. Bueno, hermanos, el tema de hoy es Colosenses. Vamos a leer, si es posible, todo el capítulo completo de todos los capítulos que tiene Colosenses. Empezamos, por eso nos vamos a quedar en Colosenses progresivamente. Los invito a que abran su Biblia en Colosenses 1. Colosenses 1. Así que vamos a ir recorriendo Colosenses, que es una palabra muy clarita, muy linda, muy completa. A mí me gusta mucho y al mismo tiempo es muy edificante. Bueno, Fernando, le invito a leer el Colosenses 1, versículos 1 y 2, la introducción. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los creyentes de Colosas, hermanos fieles de Cristo, en Cristo, gracias y paz a ustedes por parte de Dios nuestro Padre. Amén. Amén. Como comentario les diría que Pablo siempre, cuando comienza sus epístolas, comienza diciendo más o menos estas palabras en casi todas las epístolas y recalca que él es apóstol por la voluntad de Dios, porque él lo convirtió el mismo Señor, el Señor en persona, lo convirtió a Pablo. Y además, y siempre dice que la gracia y la paz de Cristo, ¿no? Sea con ustedes. Y eso es realmente muy importante, porque sin esa gracia y esa paz es muy difícil vivir en el camino y hacer la obra, más con todas las dificultades que nos contamos hoy día, ¿no? Como comentábamos recién, ¿no? En Rosario o en otros lados, ¿no? No hablemos de lo que pasa en Ucrania y todo eso, ¿no? Y después podemos orar también. Muy bien. Juan Carlos, ¿podés leer del 3 al 8? Sí. Yo quería hacer un pequeño comentario, recién sobre lo que vos dijiste, Alejandro, Dale, dale. de que Pablo fue, digamos, apóstol de Jesucristo. Ahora, él recibió el mandato de Dios de anunciar a Jesucristo, pero no fundó una comunidad. No dijo, bueno, a ver, Dios me llamó y entonces yo estoy inspirado en el Señor y creo una comunidad. Inicio un grupo. No. Buscó a la iglesia que ya estaba fundada, digamos. Ah, Este, Esto lo señalo porque en el mundo contemporáneo es frecuente encontrar personas que pienso que podrían ser personas de bien, personas bien intencionadas, que de repente tienen alguna revelación interior
y inician, digamos, su grupo, inician su iglesia. Y si tomamos el ejemplo de los apóstoles, bueno, no fue así, ¿eh? Se fueron, digamos, San Pablo se aglutinó en la única iglesia. Y aún cuando él había recibido mandato de predicar a los paganos, y, y el grueso, digamos, los apóstoles más importantes, más bien que estaban en otra línea. Y sin embargo, él fue, dio el debate y la iglesia en forma unitaria, ¿eh? Él podría haber dicho, yo he tenido la revelación de los paganos, ¿qué me importa lo que dice San Pedro? Si no están de acuerdo, fundo mi iglesia. No, él acudió a la única iglesia, la fundada por Jesucristo, expresó su vocación, su llamado, su idea, todos lo escucharon y luego en unidad se resolvió aceptar también a los paganos y desde ahí, digamos, siguió la iglesia. Bueno, voy a leer entonces el versículo 3. El 3 al 8. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes. Desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos, a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad, de la buena noticia, que han recibido y que se extiende y fructifica en el mundo entero. Eso mismo sucede entre ustedes, desde que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad, al ser instruidos por Epafras, nuestro querido compañero en el servicio de Dios. Él es para ustedes un fiel ministro de Cristo, y por él conocimos el amor que el Espíritu les inspira. Amén. Evidentemente, Epafras era el que dirigía la iglesia de Colosas, que estaba cerca de la Odisea. Y se ve que hablaba bien de los discípulos, ¿no? Que crecían en la obra llevando frutos para Dios. Esto es lo importante, ¿no? Que como discípulos podamos llevar frutos para Dios, ¿no? Muy bien. Ahora del 9 a 14 lo voy a leer yo. Por eso nosotros desde el día que lo supimos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecido con todo poder conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, así con gran gozo. Darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, ¿no? Bueno, acá Pablo ora con fe y alegría por una iglesia que hace la voluntad de Dios, y es similar a Efesios, lo que dice en Efesios, lo que dice siempre, que siempre es bueno recordar, ¿no? O sea, cuando habla de nos ha librado del poder de la oscuridad, nos ha trasladado al reino de su Hijo, es similar a lo que dice en Efesios 2, ¿se acuerda, Fernando? Que lo hemos leído varias veces. En Efesios 2 dice algo similar. Y acá lo reitera Pablo, ¿no? Muy bien. Ahora sí, del 15 al 20, Fernando. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, las del cielo, las de la tierra, las visibles, las invisibles. Tronos, dominaciones, poderes, potestades. Todo lo ha creado Dios por él y para él. Cristo existe antes de todas las cosas, y todos tienen en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio de todo, el primogénito
de los que triunfan sobre la muerte, por eso tiene la primacía sobre todas las cosas. Dios, en efecto, tuvo a bien hacer habitar en él toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como del cielo, trayendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Amén. La paz, eso es muy importante. Reconciliar todas las cosas, que es importante, justamente un poco lo que hablaba Jesús, ¿no? Esta sangre debería reconciliar a todos los hermanos en Cristo, ¿no? Y buscarla, llevarnos a la unidad, ¿no? Claro. Y pienso que todos tenemos nuestros familiares en el cielo, ¿no? Y esta es una hermosa promesa, porque habla de reconciliar todas las cosas, de la tierra y del cielo, ¿no? O De sea todo el que, universo. exacto, es una hermosa promesa universal, ¿no? Es una hermosa promesa que tenemos que confiar en Dios y en que Él, por su cruz, nos trae la paz. Así dijo Jesucristo, que cada uno lleve su cruz, que es una cruz de amor y reconciliación, no solo de sufrimiento y castigo, sino también de amor y reconciliación. Esto es un punto muy importante porque normalmente se habla de la cruz como un castigo o un sufrimiento. Y en realidad lo esencial de la cruz es el amor y la reconciliación. Eso es lo que tenemos que apuntar como hermanos en todo momento de nuestro peregrinaje, ¿no? En la tierra. Muy bien. Juan Carlos, versículo 21 al 23. Bueno, de esto que acabamos de leer, que acabas de leer, Dale, Alejandro, dale. tiene un perfumillo al comienzo del Evangelio de Juan, ¿eh? Mm, El principio, el primogénito de toda la creación, es la imagen del Dios invisible, sí, sí. ¿eh? En él fueron creadas todas las cosas, ¿eh? Lógico. San Juan no va a decir es el logos, es este, la palabra hecha carne, y esto es la imagen del Dios invisible, ¿no? La imagen del Dios invisible. Que habíamos hablado de esa añoranza del hombre que perdió del paraíso esa comunicación inmediata con Dios, que contemplaba su rostro. Acá vuelve a ver el rostro de Dios. Bueno, del 21 al 25, Al 23. al 23. Antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Pero ahora Él los ha reconciliado con el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada e irreprochable. Para esto es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que fue predicada a todas las criaturas que están bajo el cielo y de la cual yo mismo, Pablo, fui constituido ministro. Amén, amén. Bueno, yo les recuerdo la palabra que dice que cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿se acuerdan? Eso creo que está en Elías, sí, está en el Antiguo Testamento. Y es verdad que, bueno, el mundo nos puso en otros caminos cuando estábamos en el mundo. Y evidentemente cuando estábamos en el mundo nos equivocamos bastante con muchas cosas, ¿no? Pero por su gracia, como dice en Efesios 2, ¿no? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, volvemos a Efesios 2, ¿no? Eh, Él nos dio vida en Cristo, ¿no? Nos dio vida en Cristo. Y por su muerte
y su resurrección nos presenta santos y sin mancha, ¿no? Evidentemente es un misterio este de la fe, un misterio que creemos si permanecemos en la fe y esperanza que nos brinda el Evangelio. Y la gracia del Espíritu Santo, que es lo esencial para sostener toda la obra, sin el cual sería imposible hacer este camino, ¿no? Nos sostiene esa gracia. Y a todo cristiano sostiene, que eso es lo importante, ¿no? Aquel que tiene fe, Dios, por su gracia lo sostiene. Yo creo que hay que tener fe y un poco de inteligencia también. Y digo inteligencia porque a veces la luz de Dios nos ilumina sutilmente. Entonces, no siempre, digamos, es tan directa la luz, es tenue, pero llega a donde quiere llegar Dios. Porque Dios, si se propone algo, lo va a conseguir. Eso no cabe duda, ¿no? Por eso Jesucristo dijo: a vosotros conviene que me vaya, porque va a venir el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora versículo 24. Ese lo leo yo. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Amén. Amén. Otro misterio, ¿no? Si fuera posible que falte algo, ya que tenemos el Espíritu Santo derramado en nosotros, pero acá pienso que Pablo se refería a las preocupaciones que tenía por esa iglesia, ¿no? Según parece, había algunos problemas con ellos. Igualmente, Pablo sufrió mucho por Jesucristo y el Evangelio. Pero la potencia de Jesucristo estaba con él, ¿no? Estaba con él y con el Espíritu, a través del Espíritu Santo. Muy bien. Fernando, versículos 25 al 29. De esa iglesia ha llegado a ser servidor conforme el encargo que Dios me ha confiado de anunciarles plenamente su palabra, es decir, el plan salvífico que Dios ha tenido escondido durante siglos y generaciones y que ahora ha revelado a los que creen en él. Precisamente a estos ha querido Dios dar a conocer la incalculable gloria que se encierra en este plan salvífico para los paganos. Hablo de Cristo que está entre ustedes y a la esperanza de la gloria. Amén. Amén. Evidentemente, Pablo luchaba con todo su ser para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea anunciado, para que este misterio de la salvación sea revelado, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, estimado Juan Carlos, versículos 1 al 3, del 2, 1, 3, ¿no? Sí. Sí, acá tiene un título que dice Preocupación de Pablo por sus iglesias. Y dice así: sí, quiero que sepan qué dura es la lucha que sostengo por ustedes, por los de la Odisea y por tantos otros que no me conocen personalmente. Mi deseo es que se sientan animados y que, unidos estrechamente en el amor, adquieran la plenitud de la inteligencia en toda su riqueza. Así conocerán el misterio de Dios, que es Cristo, en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Flor de promesa esta, ¿eh? Realmente, si tenemos un poco de sentido común y sensatez, tenemos que darnos cuenta que realmente, digamos, de alguna manera en esta palabra se ve que en Cristo está toda la gloria de Dios y toda la potencia del universo, ¿no? Lo cual en sí mismo es maravilloso, ¿no? Si tenemos una somera idea
viendo lo impresionantemente grande que es el universo, ¿no? Y por eso digo que muchas veces, por eso la palabra dice que necio no es el hombre ignorante, sino el hombre que no cree en Dios, ¿no? Y sabio es el que cree en la palabra de Dios, ¿no? Porque viendo un universo tan complejo, es casi imposible no entender cómo la gente, entender cómo la gente no cree, no puede llegar a creer en Dios, ¿no? Y, pero también, acá hay que hacer una salvedad, que esto también viene por revelación. De alguna manera el Espíritu Santo, para el que cree, nos revela un poco de su gracia y su poder, porque sin esa revelación sería muy difícil, ¿no? Esta permanencia en su gracia, ¿no? En su gracia. Muy bien. Fernando, 4 y 5. Acá hace, Les digo, perdón, una somera referencia a la lucha que él tiene. Y en el 4 y 5 confirma esa lucha. Adelante, Fernando, perdón. les digo esto para que nadie los engañe con falsos razonamientos, pues aunque corporalmente estoy ausente, en espíritu estoy presente y me alegro de la armonía que reina entre ustedes y de la firmeza de su fe en Cristo. Amén. Nosotros deberíamos pensarlo esto como si Pablo nos hablara ahora, ¿no? Porque en el espíritu, y si somos eternos, también nos está hablando a través de estas palabras. El espíritu, ya ahora, no Pablo físicamente, sino el Espíritu Santo nos habla a través de estas palabras. Muy bien. Se está contagiando Juan Carlos de la tos de Fernández. Cuidado. Bueno, muy bien. 6 y 7. Entonces, por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracia que es como fueron enseñados. O sea, que andemos en Jesucristo dejando otras cosas que no edifican y rebosante de acciones de gracia, porque en realidad el espíritu del cristiano tiene que ser un espíritu generoso, de dar gracias y accionar en la gracia, de buscar el bien del prójimo, el amor, plenamente, ¿no? Plenamente. Y ahora viene una parte hermosa que le vamos a dejar a Juan Carlos que lea el versículo 8, nada más, el 8, que dice, plenitud de vida en Cristo. No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo, y no en Cristo. Amén, amén. Bueno, esto evidentemente es una confusión creada por los paganos con sus ritos y costumbres y los que querían seguir la ley mosaica. Hay que tener cuidado con eso porque evidentemente hay muchas, no voy a hacer nombres ahora, pero hay muchas agrupaciones humanas, humanistas. Ustedes saben que existen un montón de pseudo religiones, etcétera, que intentan desviar al hombre de los principios básicos de la ley, la esperanza en Cristo, ¿no? Y evidentemente tenemos que evitar que nos engañen, ¿no? Eh, y acá viene la parte, si se quiere, más jugosa, el versículo 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no? Y en él, que es cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. O sea que estamos completos en Jesucristo, porque en él habita la plenitud de la deidad, y toda autoridad y poder la recibimos a través de él, ¿no? Eso habla de una completud, de que Jesucristo nos completa totalmente, tanto en la deidad y en la autoridad y en el poder. Muy bien. Que recibimos por la fe, pero vuelvo a insistir,
es la gracia la que nos, digamos, la que nos dan los señales y no revela esa autoridad y ese poder. Es la gracia la que nos revela la autoridad y el poder. Porque si no sería imposible seguirlo, ¿no? Por más que queríamos, si no, no fuéramos revestidos de la gracia, iluminados por esa gracia, humanamente es imposible. Este, eh, el 12, el 12 solamente, Fernando. Han sido sepultados con Cristo en el bautismo y también con Él han resucitado, pues han creído en el poder de Dios que lo ha resucitado entre los muertos. Que lo ha resucitado entre los muertos. El otro día escuché por televisión al doctor Sin, ¿se acuerdan? Lo conocen todos, ¿no? Sí, Él decía, estaban hablando de reanimación cardiopulmonar y decía, no es resurrección, el único que resucitó es Jesucristo. Esto es reanimación cardiopulmonar. Y yo me acuerdo de eso porque realmente la reanimación es porque el hombre está desmayado, pero no está muerto. El único que resucitó que dijo él es Jesucristo. Y realmente nosotros creemos sinceramente eso, ¿no? Que el único que resucitó y vive eternamente, porque Lázaro resucitó pero murió, es Jesucristo. Muy bien. Entonces, eh, del 13, bueno, y además fuimos bautizados en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y ese mismo poder fuimos muertos y resucitados nosotros, ¿no? Muy bien. Versículo 13 al 15, querido Juan Carlos. Y yo quería hacer un breve comentario del el 9. En mi Biblia dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Amén. Esta es una afirmación impresionante. En él habita corporalmente, encarnado, toda la plenitud de la divinidad. Se me ocurre que acá toda la plenitud de la divinidad es la totalidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo, todo, absolutamente todo habita corporalmente en él. Pienso que estos versículos han servido mucho al definir el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Donde habla de la equiparación de Jesucristo, Dios Hijo, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, no subordinado ni en Claro. una jerarquía inferior, en una unidad absolutamente Sí, idéntica. Dios. Bueno, entonces el 12, ¿no es cierto? No, Eh, 13. del 13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la circuncisión de su carne, pero Cristo los hizo revivir con él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. En cuanto a los principados y a las potestades, los despojó y los expuso públicamente a la burla, incorporándolos a su cortejo triunfal. Amén. 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 Bueno, la obra es la obra de la cruz, ¿no? Amor, perdón y reconciliación. Eso es lo que hizo Dios con nosotros y, y justamente nos, de alguna manera nos protege, porque había un acta que por el pecado había contra nosotros, ¿no? No están, cuando estábamos en el mundo. Y repite un poco en todo esto, en el anterior, un poco lo que dice en Efesios 2, que estamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Muy bien. Del 16 al 18, Fernando.
Y pues no permitan que nadie los critique por cuestiones de comida o de bebida, ni por lo que respecta a fiestas, a celebraciones de luna nueva o sábado. Todo eso no es más que sombras de las cosas que han de venir. La realidad es Cristo. Que nadie los prive del premio presumiblemente de humildad o de dar culto a los ángeles. Es gente que se enorgullece de lo que cree haber visto, que se vanagloria de pensamientos mundanos y que no se mantiene unida a Cristo cabeza, porque en todo el cuerpo, a través de los nervios y ligamentos, recibe alimento y cohesión, logrando el crecimiento que Dios quiere. Amén. Amén, amén. Bueno, acá lo que hay que resaltar, usted leyó hasta el 19, ¿no? Hasta el 20, Hasta el 20, el 19 incluido. correcto. No, el Eh, 20 no lo leyó, el 20 no lo leyó, No, el 20 no lo leí, hasta bueno, el 19 nada más. hasta el 19. muy bien. Bueno, acá lo que hay que resaltar es que lo que quiere Dios es una conducta plena, interior plena, y no externa, ni carnal, ¿no? Sino una conducta, lo que quiere Dios es lo que hay en el corazón nuestro, ¿no? La conducta interna nuestra. El culto íntimo, digamos, que realmente tengamos un culto íntimo con Dios. Y en el 19 de lo que se habla es que hay quien puede tener una iglesia, un culto sin Jesucristo. Esto es importante porque en él se nutre todo el cuerpo, ¿no? Pero puede haber, bueno, de alguna manera los judíos hacen eso, ¿no? Tienen un culto sin Jesucristo, ¿no? Es un culto a Dios sin Jesús. Por eso, y ahora, si me permiten, voy a leer el 20 al 23, ¿no? Dice, si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Les dicen, no tomes eso en tu mano, no pruebes aquello, ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se influyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos, ¿no? O sea, son cosas externas, pero realmente Dios tiene no una cuestión externa, sino una vocación interna de seguirlo, ¿no? Muy bien. Sí, acá San Pablo se refiere a ciertas prácticas ascéticas, ¿no es cierto? Ah, Ciertas prácticas puritanas, qué sé yo, pero eh, sin el contenido central cristiano. Entonces, son prácticas un poco vacías. Habla de culto de los ángeles, indudablemente que había grupos que siempre, los hubo antes, durante y después, prácticas ascéticas que buscan crecimiento, perfección, sabiduría, buscan todo lo que buscamos nosotros, pero claro, si no lo tienen a Cristo en el centro de su actividad, de su pensamiento, de su movimiento, no sirven, ¿no? claro, claro. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos al capítulo 3 y empezamos, Juan Carlos, del Sí, 1 al 4. bueno. Acá, yo no sé, hay un pequeño comentario previo de este Dale, capítulo. dale. Acá dice, la conducta del hombre nuevo. Parece que es lo que va a venir ahora. Dice, como en la carta a los romanos, Pablo presenta el bautismo como la participación en la muerte y la resurrección de Jesús. El cristiano ha resucitado con Cristo a una vida nueva. No se trata de una metáfora, sino de un hecho invisible, aunque no por eso menos real. Para vivir como resucitados debemos despojarnos constantemente del hombre viejo, el que vive de acuerdo con sus instintos y pasiones, y revestirnos del hombre nuevo.
que es Cristo en nosotros. En esto consiste la gran tarea del cristiano, hasta que la imagen de Dios se manifieste plenamente en él. Ser un hombre nuevo significa sobre todo revestirse del amor. En él se resume la perfección a la que estamos llamados los hijos del Padre Celestial. De manera parecida a la de la carta a los Efesios, el apóstol hace ver la incidencia de ese amor en el terreno familiar y social. Aún respetando las estructuras propias de la época, Pablo les infunde un nuevo espíritu que poco a poco las irá transformando. No solo tienen deberes las esposas, los hijos y los esclavos, también los tienen los maridos, los padres y los patrones. En último término, cualquiera sea la condición de cada uno, todos deben servir a Cristo como a su Señor. Bueno, yo tenía que leer ahora el 3, no. Del 1 al 4. Bien. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Amén. Qué lindo eso, ¿no? Amén. Y eso es una linda promesa que el Espíritu Santo también tiene que revelarnos, ¿no? Porque evidentemente, por así decirlo, nosotros vivimos en este cuerpo de carne y de alguna manera vivimos en el cuerpo del viejo hombre, ¿no? Que ha muerto en el agua del bautismo, pero en algún punto no ha muerto del todo, ¿no? Y nosotros, y siempre hay una lucha entre el nuevo hombre y el viejo hombre, ¿no? Está la lucha entre la carne y el espíritu, ¿no? Eso va a seguir hasta que nosotros pasemos a la eternidad. Pero por eso necesitamos la gracia de Dios para que nos fortalezca y nos permita vencer en su gracia, ¿no? Bueno, ahora voy a leer la vida antigua y la nueva. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Esto es idolatría. Por cosas como esta, les sobrevino la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en tu tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, y la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando en imagen de lo que creó del que lo creó, a la imagen del que lo creó, o sea, la imagen de Cristo, hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Muy bien. Evidentemente la nueva naturaleza está en nosotros y bueno, de nuevo, el Espíritu Santo nos ayude y nos revele esa gracia que implica esa nueva naturaleza, ¿no? Porque, digamos, para decirlo prácticamente, tenemos la nueva naturaleza, pero vivimos en el viejo hombre. Esto es una cosa medio rara, ¿no? Porque las apetencias del viejo hombre de alguna manera están en nosotros. O sea que nos tenemos que despojar, yo diría todos los días, de las mismas apetencias que teníamos cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Muy bien. O sea, hemos resucitado una nueva vida, pero las apetencias de alguna manera no se han ido del todo, ¿no? Ahora, Fernando, lo invito a leer del 12 al 14. Como elegidos de Dios, pueblo suyo, y amado por Él, revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad,
de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense mutuamente, perdónense como alguno tenga motivo de queja contra otro. Del mismo modo que el Señor les perdonó, perdónense también ustedes. Y por encima de todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Sobre todo, ¿eh? Había un pastor que predicaba diciendo, de la ropa, la más, la que nos rodea todo es el sobre todo. Cuando viene el invierno, lo que se pone, sobre todo, ¿no? Y se envuelve con el sobre todo. Bueno, el sobre todo el cristiano de su ropa, ¿cuál es? Es el amor. El amor. Es la cosa que cubre toda la vida del cristiano. Tiene que estar sobre todo el amor, ¿no? Y el mismo Pablo decía que sin amor no somos nada, ¿no? No somos tímpanos que resuenan, etcétera, por más que sepamos, que tengamos fe, que podamos mover montañas, aún contradiciendo un poco lo que, en algún punto, ahí casi en punta con lo que decía Cristo, pero aún moviendo las montañas, si no tenemos amor, no somos nada, decía. Y el amor, y ojo que muchas veces yo me planteo qué es el amor, porque el amor de Dios no es un amor que humanamente lo podamos entender mucho a nosotros, ¿no? Es un amor muy especial. Es un amor por el bien del otro, no es tanto un amor por nuestra propia satisfacción, ¿no? Entonces, eh, y dice que revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Yo creo que un cristiano que forma parte del cuerpo de Cristo tiene que tener amor, porque entonces va a poder formar parte de ese cuerpo en cualquier lugar que esté, porque ese amor lo va a asociar a todos. Y además habla acá de que ser tolerantes, misericordiosos, en fin. Y perdonar, perdónense mutuamente y aún a sí mismo como Cristo nos perdonó, ¿no? En definitiva, comprendiendo que somos seres humanos falibles, pero que la gracia del Señor está edificándonos, ¿no? Bueno, muy bien. Y acá viene una cosa muy importante, del 15 al 17, Juan Carlos. Sí, dice así, que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a las que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo, y vivan en la acción de gracias. Que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón, salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios Padre. Por medio de él, ¿no? Que realmente es el modelo de la vida cristiana, ¿no? Y fíjense que la otra porción que había leído recién Fernando, también aparece no me sale ahora el nombre, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, ¿cómo se llaman esas? Tiene un nombre eso en el Evangelio. ¿Se acuerda, Fernando? Que sí, pero ahora no me acuerdo el nombre, eh, digamos, bueno, son las virtudes que da el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dice, por otro lado, Pablo, en otra parte, está en vosotros, le va a dar paz, paciencia, amor, templanza. No me acuerdo, es un nombre global que ahora no me acuerdo, pero de alguna manera esto es reiteración de otros este, artículos de la palabra. O sea, si tenemos al Señor realmente, si tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a dar justamente misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, templanza y dominio propio, ¿eh? ¿Vieron el famoso dominio propio? Que muchos dicen, no puedo dominarme, no sé qué me pasa. Bueno, el Señor nos da dominio propio. Bueno, muy bien. Entonces, ahora leo yo.
Deberes sociales de la nueva vida. Voy a leer del 18 al 21. Ustedes las esposas respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza. Ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Y ustedes los padres no desaprendan a sus hijos para que no se desalienten, ¿no? Importante, qué modelo de familia, ¿no? Yo realmente una de las cosas que aprendí en la iglesia es lo que es vivir en familia. Porque esto edifica una familia. Si una familia con estos 4 artículos, digamos, vive, hay una paz y una armonía especial en la familia. Por eso hoy en día se desintegran tanto las familias, porque no están enseñadas a vivir en familia, ¿no? Y yo creo que la única forma de aprender a vivir en familia es estar en el camino de Dios, ¿no? Muy bien. Querido Juan Carlos, lee del 22 hasta el final, hasta el 25 de este capítulo. Esclavos, obedezcan en todo a sus dueños temporales, pero no con una obediencia fingida como quien trata de agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, por consideración al Señor. Cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, teniendo en cuenta que es para el Señor y no para los hombres. Sepan que el Señor los recompensará haciéndolos sus herederos. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. El que obra injustamente recibirá el pago que corresponde, cualquiera sea su condición. Y acá en la mía dice, porque ante Dios no hay favoritismos. Ajá. Bueno, muy bien. Amén. Amén. Importante vivir delante de Dios. Y una cosa que yo he aprendido también, a trabajar sin pensar, digamos, en la recompensa, ¿no? Cualquier cosa que hago, en definitiva lo hago para Dios y bueno, Dios verá lo que corresponde. Dice, siempre me acuerdo de la palabra que dio Pedro, dice que el amor borra multitud de pecados, ¿no? O sea que si uno vive con amor, Dios de alguna manera va a ir borrando los pecados, porque somos humanos, somos carnales, a pesar de tener toda una vida espiritual. A veces el viejo hombre se mete en el medio de es una lucha, digamos, hacerlo morir las obras. Dice hacer morir las obras de la carne. Pero no, si se hubieran muerto, no habría que hacerlas morir. O sea que de alguna manera esas obras están siempre ahí. Dice hacer morir permanentemente, hay que hacerlas morir. Y a veces nos hacen caer en pecado, pero el amor dice borrará multitud de pecados, ¿no? Por eso hay que tratar de vivir con un corazón sincero, buscando el bien de los demás, ¿no? Amén. Bueno, muy bien. Yo quería hacer un pequeño comentario. Todo lo que Creo que, digamos, en lo que leí yo era lo de esclavos obedezcan en todo a sus dueños temporales. Eh, hay existe una visión, digamos, monárquica de la organización social que viene de la antigüedad, por la cual el rey, digamos, cuida de su pueblo y el amo cuida de su esclavo digamos, y todo ordenado de esa manera, que, por ejemplo, llevó a la iglesia en encíclicas, digamos, anteriores a las de principio del siglo pasado o del siglo anterior, a condenar, por ejemplo, el sindicalismo, la agremiación para la defensa del derecho de los trabajadores, porque se lo veía como digamos, como un romper la disciplina que servía a que la sociedad estuviera ordenada hacia Dios. Pero claro, esto está hecho sobre la base de amos virtuosos, empresarios virtuosos, ¿no? Todo, y
la experiencia fue demostrando que para alcanzar ese equilibrio social también era importante que los trabajadores defendieran sus derechos, sus legítimos derechos. Y luego entonces la iglesia fue modificando esta visión porque se fue modificando la vida de la humanidad. Y ya en el Concilio Vaticano II se reconoce ¿eh? Lo virtuoso del trabajo y se le reconoce al trabajador el derecho de agremiarse, de defender los derechos justos, por supuesto, legítimos, y hasta se ve en el derecho de huelga, por ejemplo, no una acción petardista que destruye, sino bien ejercido, un derecho legítimo para compensar, digamos, desequilibrios en toda puja distributiva que, digamos, tiene cierta naturaleza, forma parte de la naturaleza humana, ¿no es cierto? Eso es lo que me llamó la atención de los esclavos, ¿no? De obedezcan. Porque nosotros, esto viene de la antigüedad, donde el esclavo, en la época de Platón, qué sé yo, ser un esclavo de Platón era un privilegio, era aprender de un maestro que además lo cuidaba. Eh, el marxismo, en épocas más modernas, va a decir, bueno, a los esclavos en Grecia los cuidaban, les daban alimento, vivienda, los protegían, y en el mundo capitalista tan despiadado, los proletarios van a ser abandonados a su suerte, va a ser una suerte peor que la del esclavo cuidado en la antigüedad, ¿no? Por eso, digamos, en esta relación, digamos, de amo-estado, amo-esclavo, eh, hay que situarla en el tiempo, en el contexto, este, y bueno, hoy encontramos legítimo, acá pasó bueno, legítimo el derecho el acceso a la vivienda, al trabajo, ¿no? Al derecho a agremiarse, a defenderlo, y por supuesto se maduró de una situación, de una visión que venía del pasado con ese contexto, ¿no? Bueno, eso quería mencionar. Bueno, es interesante lo que vos comentás acerca de los esclavos. Y ya que tocaste el tema de la esclavitud, muchos cristianos se consideran esclavos de Cristo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Claro, es así, claro, claro, Y aparte, por otro lado, pero claro, que Cristo es un amo dulce, tierno, generoso, bueno, que nos va a cuidar, nos va a proteger. ¿Cómo sería el ideal del amo perfecto, ¿no? Digamos, de comillas. El claro. amo perfecto no es el Es que el va gran pastor, a, a vulnerar los derechos humanos y espirituales de sus siervos, sino que, bueno, en realidad va a haber una comunión de intereses, digamos, de vidas, ¿no? Es verdad eso, que a veces para algunos es un privilegio. Así como hubo excesos en la esclavitud también, que lamentablemente muchas veces denigraban a los esclavos, lamentablemente, porque los amos no eran precisamente como Cristo. También, y ya que hablaste de los sindicatos y todas las cosas que dio la sociedad, y es verdad que aún en esta sociedad capitalista donde se habla de libertad, es una libertad condicionada, porque finalmente el hombre termina siendo esclavo de su economía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Para poder alimentar a su familia y poder vivir, ¿no? O sea que de alguna manera hay una esclavitud disfrazada un poco, ¿no? No se nota mucho, pero si la persona no tiene para vivir, muchas veces hasta se destruye como persona, se prostituye, hace muchas cosas para sobrevivir, digamos, ¿no? O sea que lo de la libertad claro. se alcanza realmente si hay un equilibrio entre lo que uno tiene y lo que uno puede hacer, y lo que uno gana y lo que en definitiva eh, necesita para vivir. Por otro lado vos tocaste el tema de los sindicatos que la iglesia acepta. También es cierto que el sindicalismo que fue creado
con las mejores intenciones, ¿no? Yo creo que los sindicatos fueron creados con las mejores intenciones. También, como toda asociación humana, hay de todos los tipos, ¿no? Lamentablemente, algunos que terminan Claro, también cayendo en una especie, voy a usar la palabra esclavitud entre comillas, acerca de los agremiados, ¿no? O sea, que son hasta los dueños de las empresas, ya terminan siendo los que dirigen y hacen lo que quieren, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Yo sé de muchos casos, no voy a entrar en detalle, pero toda la legislación, digamos, el sindicalismo, se han caído en excesos también, en ese sentido. A pesar de, vuelvo a claro. decir, que el origen del sindicalismo, la idea básica del sindicalismo es excelente para mí, es perfecta y no tiene ningún inconveniente. Bueno, muy bien. Ahora sí. Creo que ahora me tocaba a mí, ¿no, Fernando? ¿A mí o a usted? A mí, a mí. Ustedes los amos en el 4. Empezamos el 4 del 1 al 6. Ustedes los amos sean rectos y justos con sus siervos, pues ya saben que tiene un amo en los cielos. Dedíquense en la oración y Ahí sean está. constantes en sus acciones de gracias. Oren también por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto para que den a cada uno la respuesta de vida. Muy bien. Fernando, lea del 7 al 10. Está muteado. Sí. De mi situación les informará Ticulco, el hermano querido, servidor fiel y compañero en el Señor, a quien envío expresamente para que les dé noticias de nuestra situación y los anime. Con él mando a Onésimo, hermano también fiel y querido, que es compatriota de ustedes. Ellos les informarán de cuanto sucede por aquí. Los saluda Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé. Si Marcos va a visitarlos, recíbanlo con cariño, según las instrucciones que le di. Este sería el Marcos que escribió la Biblia. ¿Será el mismo Marcos? No sé. Bueno, que lee del 11 al 14, Juan Carlos. Sí, pareciera que el Marcos es el Marcos evangelista. Sí, porque después viene Lucas el médico, que es el que escribió la Biblia también. Lee, También, sí, sí. del 11 al 14. Eh, del 11 al 14 leo yo. Sí, sí. Bien. Igualmente los saluda Jesús, el que es llamado justo, de los que provienen del judaísmo. Estos son los únicos que trabajan conmigo por el reino de Dios. Por eso han sido un consuelo para mí. También los saluda Epafras, su compatriota, este servidor de Cristo Jesús que ora incansablemente por ustedes para que se mantengan firmes en la perfección, cumpliendo plenamente la voluntad de Dios. Yo doy testimonio de lo mucho que Él hace por ustedes y por los de la Odisea y de Hierápolis. Finalmente, los saludan Lucas, el querido médico, y Dimas. Amén. Amén. Claro, Ahí es hasta el 14. ese es el Lucas que escribió la Biblia. Así que Claro, el médico sí. es el apóstol. Muy bien, Que no sabía que estaba escribiendo la Biblia. claro, claro, Que no lo sabía. claro, amén. Salud. Los que va a decir que son la Biblia, que es el Nuevo Testamento, va a ser precisamente el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo.
Amén. Pero que lo sabía era el Espíritu Santo. Le dice, lo sabía. El Espíritu Santo anima a la iglesia para, de todos los libros que había, decir cuáles están inspirados y cuáles no, y definir el canon. ¿eh? Muy El bien. canon fue definido por una institución humana, pero que al mismo tiempo es divina, porque la fundó Jesucristo y porque es el cuerpo de Cristo. Amén. Pero es que esa institución es la misma que cuando se reúne en concilio dice el Espíritu Santo y nosotros. ¿eh? Amén. Muy bien. Dios y el hombre, Dios y el hombre. Amén. Muy bien. Bueno, le leo de aquí hasta el final. Saluden a los Sí, hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que reservó su casa. Ya se reunían por la casa, fíjense, ¿no? En aquellos tiempos. sí, sí. Una vez que esta, Lo primero, el primer lugar de reunión fue la casa. claro, una vez que esta carta haya sido leída ante ustedes, asegúrense que se lea también en la iglesia de los laodicenses y que la carta de la Odisea la lean también ustedes. Díganle a Arquipo que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que la gracia sea con ustedes. Amén. Qué devoción, qué amor, Amén. qué espíritu, ¿no? De Pablo, que estaba preso y escribía como si fuera libre, ¿no? Él estaba preso en el cuerpo, pero libre en el espíritu. Amén. Bueno, eso es lo que les traje para hoy. Espero que el Espíritu Santo nos anime a cumplir con la voluntad de Dios, a renunciar al viejo hombre, a vivir en el nuevo hombre, y que la gracia de Cristo nos ilumine en la nueva criatura, que ese es el gran tema, ¿no? Revestirnos de la nueva criatura, porque una vez escuché justamente un sermón que hablaba de decir, cuando hablaba de dejar el viejo hombre, sí, pero dejamos las cosas viejas, pero ¿y qué nos ponemos? Nada, vamos a estar vacíos, no, tenemos que llenarnos del nuevo hombre, porque si no, el viejo hombre se va a meter de nuevo. Si no tenemos las fuerzas espirituales del nuevo hombre, la seducción del viejo nos va a vencer. Esa es la gran lucha, ¿no? Porque la seducción del viejo hombre está siempre está ahí tratando de hacernos pisar el palito. Pero por otro lado, tenemos que tener Al acecho. la del Espíritu Santo para poder visualizar la plenitud de la gracia de Cristo. Esa es la gran lucha continua del cristiano, ¿no? Es una lucha continua que termina el día que nos vamos de este mundo, ¿no? Pero bueno, realmente, no sé, a mí personalmente me gustó mucho este pasaje de Colosenses y me parece que dan en el blanco para generar en nosotros una identidad firmemente cristiana, ¿no? Una identidad realmente afincada en la voluntad de Jesús y en la voluntad de Dios y del Espíritu Santo. Así que bueno, eso es lo que les traje para hoy. Lo demás lo dejo a ustedes que quieren comentar algo, con mucho gusto lo voy a escuchar. Además ya estuvimos comentando, me parece. En estos últimos versículos dice que lean la carta, la lean en otra iglesia, y díganle a Arquipo que esté atento al ministerio que recibió para servir al Señor y que lo cumpla bien. ¿Qué querrá decir esto del ministerio que recibió? Ya la iglesia desde sus comienzos tenía una organización jerárquica. Pedro era el primero entre pares, pero era la cabeza, digamos, humana. Y aquí, en ese ministerio, es porque a este hombre se le ha confiado alguna responsabilidad respecto de la comunidad. Y esos ministerios, ¿quiénes los asignaban? ¿Quiénes los mismos apóstoles? Esta misma forma de organización jerárquica, estructurada, piramidal y monárquica en alguna medida, también monárquica, ¿por qué? Porque había una cabeza, toda organización humana que se precie, digamos, de eficiente debe cumplir con el requisito de unidad de mando, debe haber uno
en el vértice. Los barcos dicen que es mejor un mal capitán que dos muy buenos simultáneamente. La unidad de mando, la unidad, digamos, la unidad organizativa y esa estructuración con responsabilidades por delegación, no cualquiera delegaba, los que delegaban eran los apóstoles. Y en esas iglesias se fueron transmitiendo estos carismas, estas responsabilidades, estas funciones pastorales, estas funciones de difusión del Evangelio, transmisión, se fueron transmitiendo de generación en generación. Por eso hubo continuidad en la transmisión del Evangelio, continuidad en la doctrina, continuidad en el dogma que creemos, continuidad en esa profesión de fe y unidad organizativa. Sigue siendo la iglesia una unidad humana y divina. Sin el influjo del Espíritu Santo es imposible mantener dos personas socios en una empresa, dos personas, mantener la pareja. Si Dios no está, la unidad es casi como que no existe. Entonces, esto que dice de que cumpla con el ministerio que recibió para servir al Señor, lo recibió por acción del Espíritu Santo y por lo humano, por esa iglesia humana y divina también. Así como Pablo recibe ese llamado del Señor, pero luego se suma humanamente a la iglesia que ya está, que existe y que la fundó el Señor. Ese misterio de la iglesia que es humana y divina. Bueno, eso quería decir. Muy bien, amén, amén. Sí, yo comparto plenamente lo que vos decís, Juan Carlos. Yo pienso que para mí hay una sola iglesia, por más que el hombre quiera dividirla. Para Dios hay una sola. Bueno, muy bien. ¿Usted quiere agregarlo, Fernando? No, Bueno, yo para hacer, bueno. quisiera hacer una oración ya para ir cerrando, porque ya son 8:20. Bueno, Jesús, Muy bien. gracias por esta palabra que me has dado, Señor, que sea para tu gloria. De todo corazón, Señor, creo que lo esencial es que nosotros vivimos para tu gloria, estamos permanentemente en tu presencia y que el Espíritu Santo, que es el gran hacedor de tu iglesia en nosotros y en los demás, el que abre los corazones y que abre los ojos espirituales, nos sostenga, nos fortalezca, nos ayude a vencer cada día las tentaciones de la carne, del siglo, de esta época que nos quiere permanentemente apartar de Dios, no solamente en la carne, todo de alguna manera intenta alejarnos de tu divina presencia, que sea el Espíritu Santo el que nos dé la gracia, la fuerza, el poder y la autoridad para pensar y perdona todas nuestras faltas, sabemos de tu gran amor, de tu misericordia y de tu perdón. También que nosotros perdonemos, como dice el Evangelio, a todos, Señor, que en nuestro corazón haya un humilde y afectuoso amor hacia todos los hermanos, inspirados en Cristo, ese amor. Porque como bien decía Juan Carlos, el amor humano no alcanza para mantener dos personas unidas. Es el amor divino, el amor de Cristo el que nos une y que ese amor nos una como cristianos, en familia, a los padres con los hijos, a los maridos con sus esposas, a la familia en general, que es lamentablemente el lugar que más ataca el enemigo para destruir la familia, la unidad familiar. Y finalmente quiero pedirte por Rosario, que es una ciudad que lamentablemente está pasando momentos terribles, Señor. Te ruego que yo siento en mi espíritu que el enemigo ha hecho realmente desastre en Rosario, Señor, y te ruego que quites toda influencia de Satanás y de su obra, Señor, en esa ciudad, Señor, en los drogadictos, en los que se drogan, en las mafias, Señor. Opera tú, Señor, que haya una consideración especial por Rosario, por la Villa 1114, por la Villa 31. Yo estoy orando todos los días, Señor, por ellos, Señor, que tu Espíritu Santo actúe con poder, con autoridad y cambie una situación que realmente es vergonzosa. Incluso como argentino,
me da vergüenza, lo digo honestamente, y te pido perdón por todas las cosas que ocurren en esa ciudad, Señor, porque todos de alguna manera somos argentinos y responsables de la desgracia que está padeciendo, de la segunda ciudad de la Argentina, ¿no? No es cualquier cosa, es la segunda ciudad después de Buenos Aires, Rosario, la más grande, la más hermosa, una hermosa ciudad, nos encanta, pero que lamentablemente en este momento está pasando un infierno, y por eso, Señor, te ruego que tu poder, tu gracia y tu autoridad, porque creemos que tu autoridad está por encima de toda autoridad humana, como recién decíamos en el Evangelio, todo principado de este mundo, Señor, se debe a vos, y la cabeza es Cristo. De toda autoridad humana, te ruego que la autoridad de Cristo aplaste a Satanás, a Rosario, Señor, y que realmente cambie esa situación tremenda que está viviendo esa ciudad, Señor. Para tu gloria lo digo, también en la vida 11-14, en la vida 31, que se venden drogas y hay muchas mafias, Señor, y mucha gente que muere también, que tu poder los aplaste todo ese mal, Señor, que está sobre la vida de la gente, ¿no? Que se hacen adictos a la droga y se alejan de ti, Señor, y están en manos del enemigo, Señor. Por eso te ruego, para tu gloria, para que tu gloria, para que seas exaltado, bendecido, reconocido, Señor, en el santo y poderoso nombre de Jesús, Padre nuestro y Creador nuestro. Gracias por esta reunión, gracias por la vida de Fernando, Señor. Bendice su salud, bendice su trabajo. Yo sé que vos lo estás acompañando permanentemente, Señor. Gracias por todo su ejemplo también, Señor, de amor y de servicio. Y también gracias por la vida de Juan Carlos, Señor. Realmente es un hermano muy valioso, tiene grandes conocimientos y al mismo tiempo tiene un profundo amor por tu iglesia, por tu divina presencia, Señor. También una hermosa familia, es todo un ejemplo como familia, más en estos tiempos, Señor, en que la familia está tan devaluada, ¿no? Lamentablemente, pero él es todo un ejemplo de lo contrario. Por eso, Señor, bendigo tu nombre, dale fuerza, dale gracia, dale autoridad para su vida. Y también gracias por la familia que me diste a mí, Señor, por mi querida esposa Mirta, y por la familia de Dios, que es realmente lo más importante, de tener una hermosa comunión con tus hijos, Señor, donde estén, donde se encuentren, porque como dije en la reunión, creo que la iglesia es una sola. Que todo sea para tu gloria, en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, hasta aquí llegamos. Muy Bueno, bien. Bueno, la, gracias, Alejandro. Chao, la Alejandro. próxima está Fernando, ¿no? Mañana, No, el próximo, el próximo El viernes, sí. próximo. Fernando. Me Muy toca a bien. mí. Muy Bueno, bien. Bueno, Fernando, Chao, nos vemos el Alejandro. Chao, viernes. Juan Carlos. chao Alejandro, chao Fernando, suerte, suerte. Apenas pueda, que la tengo la grabación, se las mando. Muy Bueno, bien. Bueno, buenas muchas noches, buen gracias. descanso. Otra vez, un placer. Chao, Bueno, chao. chao.